¿Qué pasaría si te dijera que la base de nuestra ciencia, nuestra música y hasta nuestras sociedades secretas modernas fue sembrada por un hombre que creía que los números eran dioses, que las almas reencarnaban en animales y que comer habas era un pecado capital? Prepárate para un viaje a la antigua Grecia y el sur de Italia, donde la línea entre la ciencia y el misticismo era tan delgada como una cuerda de lira. Hoy desenterraremos el legado oculto de los pitagóricos. La figura de Pitágoras. Un genio matemático o un líder de culto con poderes sobrenaturales. Nacido en la isla de Samos alrededor del 570 a.C., Pitágoras es una paradoja viviente. Las historias sobre él son tan variadas como fascinantes. Algunos dicen que era hijo de un simple mercader. Otros, que era descendiente directo del dios Apolo, con su nacimiento predicho por el oráculo de Delfos. ¿Se le atribuían poderes asombrosos, comunicarse con animales? Sí. ¿Predecir el futuro? También. ¿Curar enfermedades con melodías? Absolutamente. Incluso se rumoreaba que tenía un muslo de oro. ¿Te imaginas el impacto de alguien así en una sociedad antigua? Pero más allá de estas leyendas, Pitágoras fue un innovador. Fue el primero en autodenominarse filósofo, un amante de la sabiduría, marcando un cambio radical en la búsqueda del conocimiento. Y aunque no dejó escritos propios, su influencia se propagó como un eco misterioso a través de los siglos. Esta mezcla de mito e historia es clave para entender por qué sus ideas, en lugar de desvanecerse, se transformaron y se incrustaron en el tejido de la civilización de formas que ni siquiera imaginamos. Alrededor de los 40 años, Pitágoras fundó su famosa escuela en Crotona, en el sur de Italia. Pero no era una escuela cualquiera. Era una hermandad, una comunidad secreta que fusionaba lo religioso, lo filosófico y lo científico. ¿Por qué tanto secretismo? Porque sus enseñanzas eran consideradas dogmas divinos, no aptos para los no iniciados. Dentro de esta hermandad existían dos ramas principales, los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos eran los guardianes de la tradición oral, de las cosas oídas directamente de Pitágoras. Para ellos, las reglas de vida y los tabúes eran sagrados y no necesitaban explicación racional. Su vida era de piedad, silencio y ascetismo, buscando una vida privilegiada después de la muerte. La memoria era su tesoro más preciado, ya que su filosofía se basaba en la audición y la preservación de dogmas divinos. Por otro lado, estaban los matemáticos. Ellos eran los investigadores, los que buscaban demostraciones y profundizaban en las teorías. Mientras los acusmáticos se aferraban al dogma, los matemáticos impulsaban la ciencia. Esta tensión interna, esta dualidad entre la fe ciega y la razón inquisitiva, fue lo que permitió que el pitagorismo evolucionara, pero también lo que, irónicamente, lo fragmentó. La vida diaria en la comunidad pitagórica era rigurosa. Practicaban un ascetismo estricto, con un fuerte énfasis en el autocontrol y la desconfianza hacia los deseos corporales. Eran vegetarianos, una práctica arraigada en su creencia en la transmigración de las almas. Si un animal tenía alma, ¿cómo podrías comértelo? Comían pan, miel y vegetales, absteniéndose incluso de huevos. Pero la prohibición más extraña, la que ha fascinado a historiadores y curiosos durante siglos, era la de las habas. Sí, las habas. ¿Por qué? Las razones varían. Algunos decían que quitaban un pedazo del alma, que eran flatulentas y participaban del aliento de vida. Otros, más místicos, creían que contenían las almas de los muertos, equiparando su consumo con roer las cabezas de los propios padres. Incluso se cuenta que Pitágoras prefirió morir antes que pisar un campo de habas. Esta aparente excentricidad revela la profundidad de su ética. Cada acción, por mundana que fuera, estaba imbuida de un significado metafísico y espiritual. Y aquí viene una curiosidad que desafía las normas de su tiempo: la escuela pitagórica aceptaba mujeres.
Algo extraordinariamente progresista para la antigua Grecia. Se estima que al menos 28 mujeres estudiaron allí, incluyendo a Teanio, quien se cree fue la esposa de Pitágoras. Teanio no solo fue una brillante filósofa y matemática, sino que, tras la muerte de su esposo, asumió la dirección de la escuela junto con sus hijos. Sus contribuciones abarcaron desde la razón áurea hasta la cosmología y la medicina. Este es un legado oculto de igualdad intelectual que a menudo se pasa por alto. Ahora, hablemos del corazón de su filosofía, los números. Para los pitagóricos, los números no eran solo herramientas para contar, eran la esencia misma de la realidad. Creían que todo en el universo era medible, conmensurable y proporcional. Las matemáticas no eran solo una ciencia, sino una vía mística para comprender lo divino y purificar el alma. El tetractis, un triángulo de 10 puntos, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, era su símbolo más sagrado. Representaba la unidad de un orden superior, la estructura divina de la creación, los 4 elementos clásicos y la organización del espacio. Juraban por él, meditaban sobre él, buscando una conexión más profunda con lo divino. Pero esta cosmovisión numérica perfecta se enfrentó a una crisis existencial. Se atribuye a Hipaso de Metaponto el descubrimiento de los números irracionales, como la raíz cuadrada de 2. Imagina el shock. Si el universo era enteramente expresable en números enteros y proporciones, ¿cómo podía existir algo que no encajaba? La leyenda cuenta que Hipaso fue expulsado o incluso ahogado por revelar esta verdad que contradecía el orden divino. Fue una verdad tan incómoda que tuvo que ser suprimida, convirtiéndose en un conocimiento oculto dentro de su propia tradición. De esta profunda conexión entre números y realidad surgió la idea de la música de las esferas o música universalis. Pitágoras descubrió que los sonidos musicales armoniosos se basaban en proporciones matemáticas simples, 2:1 para una octava, 3:2 para una quinta. A partir de esto, postuló que los movimientos de los cuerpos celestes, el Sol, la Luna, los planetas generaban una música inaudible para el oído humano, pero que podía ser escuchada por el alma. Esta no era una simple especulación, era la manifestación poética de un universo intrínsecamente matemático y ordenado, elevando la comprensión del cosmos a una experiencia espiritual y estética. Más allá de los misterios, los pitagóricos dejaron contribuciones científicas duraderas. Aunque el famoso teorema de Pitágoras ya era conocido por civilizaciones anteriores, ellos lo elevaron de una herramienta práctica a un estudio profundo que conectaba las matemáticas con la filosofía y la metafísica. Investigaron los números perfectos, los números poligonales y sentaron las bases de la geometría tridimensional. En astronomía, fueron pioneros en aplicar las matemáticas, sugiriendo que la Tierra era una esfera y que los cuerpos celestes seguían patrones numéricos. Algunos incluso creen que anticiparon el modelo heliocéntrico. Y en medicina, integraron sus principios numéricos y musicales, creyendo que la salud era un equilibrio y que la música podía curar las disarmonías mortales del alma. Pero el verdadero legado oculto de los pitagóricos se revela en su influencia sobre movimientos posteriores, a menudo sin que se les diera crédito explícito. La conexión más evidente es con Platón y el neoplatonismo. Platón visitó a los pitagóricos e incorporó la idea del número como esencia de la realidad y la distinción entre la experiencia sensorial y la conciencia intelectual de los conceptos puros. Los neoplatónicos, siglos después, llegaron a ver a Pitágoras como la figura central de toda la filosofía griega, atribuyéndole una revelación divina que había sido transmitida a sabios de Oriente Próximo. ¿Y qué hay del hermetismo? Esta tradición, que se desarrolló en el Egipto helenístico, también muestra profundas conexiones. La idea pitagórica de la armonía cósmica fue adoptada en el hermetismo para comprender las fuerzas cósmicas. La creencia en la transmigración de las almas, donde el alma es inmortal y reencarna, resuena con la noción hermética de reencarnación y ascenso espiritual. La numerología pitagórica,
que ve los números como la base de la realidad, encuentra un eco en el simbolismo numérico hermético. Incluso la francmasonería, una fraternidad con raíces en las tradiciones de los constructores medievales, ha incorporado elementos pitagóricos en sus símbolos y rituales. El énfasis en la geometría como ciencia sagrada, el uso del tetractis como símbolo de orden divino, y la numerología, con números como el 3, 5 y 7, son claros vínculos. Ambas tradiciones comparten la búsqueda de conocimiento y sabiduría, reflejando las aspiraciones intelectuales pitagóricas. Y la Cábala, la tradición mística del judaísmo, también exhibe una resonancia conceptual. La idea de que los números son los símbolos primarios de los arcana y comprenden la metafísica original del cosmos como emanaciones de Dios, es una epifanía atribuida a Pitágoras que resuena en la Cábala. La conexión con el Tetragrammaton, el nombre de 4 letras de Dios, se establece al afirmar que la secuencia primaria de ideas y sus números de Pitágoras no es otra cosa que las 4 letras del nombre de Dios. Pero la prominencia de la hermandad pitagórica no duró para siempre. Su creciente influencia política en el sur de Italia los puso en conflicto con oponentes democráticos. Alrededor del 508 AC, un levantamiento liderado por Silón de Crotona resultó en la quema de sus casas de reunión y la muerte de muchos pitagóricos. Pitágoras mismo pudo haber sido asesinado o haber escapado a Metaponto, donde murió. A pesar de estos ataques, las comunidades pitagóricas persistieron por un tiempo, pero alrededor del 450 AC, ataques más generalizados llevaron a la destrucción de sus centros y a la dispersión de sus miembros. Sin embargo, el pitagorismo no desapareció. Los supervivientes migraron a la Grecia continental, y figuras como Filolao de Crotona continuaron desarrollando y documentando la filosofía pitagórica, influyendo directamente en Aristóteles y Platón. Los matemáticos, con su enfoque en la investigación científica, fueron finalmente absorbidos por la escuela platónica, asegurando que sus contribuciones intelectuales se integraran en la corriente principal de la filosofía griega. Y el pitagorismo fue revivido como tradición filosófica en el siglo I a.C., dando lugar al neopitagorismo, que dominó el pensamiento medieval y renacentista. El legado de los pitagóricos es una fuerza fundamental, aunque a menudo invisible, en la historia del pensamiento occidental. Desde la creencia de que los números son la esencia de la realidad hasta la armonía cósmica, la transmigración del alma y la purificación intelectual, sus principios demostraron una universalidad y adaptabilidad asombrosas. Fueron absorbidos, reinterpretados y transmitidos a través de los siglos, incluso cuando la hermandad original se fragmentó. Así, la próxima vez que escuches una melodía, observes un patrón geométrico o te preguntes sobre el orden del universo, recuerda a los pitagóricos. Su legado oculto sigue resonando, recordándonos que las ideas más profundas a menudo viajan por caminos menos evidentes, moldeando nuestra comprensión del cosmos, la moralidad y la espiritualidad de formas que apenas comenzamos a apreciar. ¿Qué otras figuras históricas crees que tienen un legado oculto esperando ser descubierto? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones en los misterios de la historia.